Padre, en el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí nos disponemos a recibir tu mensaje, tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que tu palabra entre a nuestras vidas. Gracias, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir tu buena palabra. Que esta palabra nos enseñe, nos levante y que nos lleve a donde tú quieres llevarnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 18. ¿Cuánto les gusta leer la Biblia? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar varios textos bíblicos. Vamos a caminar por las Escrituras, a deleitarnos en la palabra de Dios, porque es muy importante poderla leer. Proverbios 18:21. Vamos a hablar del poder que hay en nuestra lengua, en nuestra palabra. Y mire lo que dice el sabio Salomón: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cuántos dicen amén? La muerte y la vida, ¿qué, hermanos? Y el que la ama comerá de sus frutos. Todo el que ame su propia palabra comerá de su propio fruto. Cuenta la historia que una vez un niño como de 10 años salió de su casa hacia la montaña y entonces pareció ver a alguien. No era nadie. Y empezó a gritar: ¿hay alguien ahí? Y entonces el eco le respondió, pero él no sabía que existía un eco. Y entonces el eco le respondió. Y entonces el niño pensó que alguien le estaba tomando del pelo. ¿Quién está ahí? Y el eco le respondía: no se burle de mí. Y el eco le respondía. Y como el niño ya estaba furioso, empezó a maldecir y a darle groserías a esa persona que estaba allá. Y entonces el eco le respondía. Muchas groserías, insultos, improperios, cosas feas, denigrantes, empezó a decirle, y todo eso se le devolvía. Amén. Y entonces se fue para la casa bravo y le dice: mamá, un tal por cual fulano de tal por allá me está insultando. ¿En dónde, mi amor? Allá en la montaña. Y la mamá comprendió que no era nadie, sino era el propio eco. Y le dice al niño: oye, mi amor, ¿por qué no vas y lo tratas bien? Pero mamá, es que ese individuo se está burlando de mí. Sí, ya, bueno, perdónalo, pero ¿por qué no lo saludas bien y lo bendices? Y bueno, el niño, como era niño, obediente, fue y le dijo: hola. Y el eco: hola. Le dice: perdón. Y el eco le dice: perdón. Y empezó a bendecirlo, y la montaña empezó a bendecirlo. Amén. Y salió contento para la casa. Mamá, lo que tú decías era verdad. Cuando yo lo bendecía, él me bendecía. Amén. ¿Sabe por qué le digo esto? Por lo que dice el sabio Salomón: aquel que utiliza palabras hirientes, un día recibirá palabras hirientes. Cuando yo me encargo de sembrar una palabra de bondad, entonces eso es lo que yo voy a recibir. Por eso es importante que hoy revisemos este concepto, porque la palabra que nosotros soltamos abre caminos o cierra caminos. La palabra que nosotros podamos soltar es una palabra que nos ata o es una palabra que nos desata. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Eso depende de qué es lo que nos estamos alimentando. Porque la palabra sale de lo que hay en el corazón. Por eso en la Biblia dice también el hombre sabio dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir eso? Dice que de lo que guardes en tu corazón, ten cuidado, porque de lo que haya en tu corazón es lo que vas a hablar. Y eso no se puede evitar.
lo que hay en tu corazón es lo que vas a soltar. Cuando tú metes el dedo y cierras la puerta del carro y ahí queda ese dedo engargolado, lo que hay en tu corazón es lo que va a salir. Eso es subconsciente, no lo podemos evitar. Cuando va pasando un ratón y uno se asusta, ¡ay, Virgen Santísima! ¡Uy, Virgen del agarradero, agárrame a mí primero! Es lo que hay en el corazón. Cuando vienen y yo estoy hablando por el celular y pasa un ladrón y se roba mi celular, ¿qué es lo que hay en mi corazón? De eso yo voy a soltar. Amén. Por eso es importante que nuestro corazón sea alimentado correctamente. Porque si nuestro corazón no es alimentado correctamente, el fruto va a salir por nuestra boca. Es como cuando usted siembra en la tierra. Si sembramos cactus en la tierra, no espere que salgan flores, ni orquídeas, ni girasoles. Tarde que temprano, esa semilla que se sembró del cactus va a brotar el cactus. Y cuando lo cojamos, va a ser terriblemente espinoso. Nos va a lastimar y nos va a doler. Amén. Si guardamos en nuestro corazón miedo, temor, entonces todo lo que hagamos pareciera como que Dios nos va a castigar. Por ejemplo, abra su Biblia en 1 de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Diego, ayúdame a buscar Lucas 21:26. Pastora Zulay, ayúdame a buscar Deuteronomio capítulo 11. Y Claudia, ¿qué dice Primera de Juan 4:18? A ver, mira lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El problema de que, mire para acá un momento, el problema de tener temor es que yo estoy pensando en que Dios me va a castigar siempre, porque yo pienso que Dios no me ha perdonado, porque yo asumo a ese Dios como un papá castigador, como fue mi papá. Entonces yo hago esa proyección psicológica entre papá Dios y papá mío que tuve aquí en la tierra. Y como para unos, ese papá fue ausente, entonces pensamos que Dios es ausente. Para otros, papá fue un juez castigador, entonces Dios es castigador. Para unos, papá fue lo peor, entonces subconscientemente pensamos que Él es lo peor. Y la manera en cómo nos relacionamos con Él termina afectando nuestra relación, porque nos relacionamos con Dios con temor. Y cuando una persona se relaciona con Dios con temor, ¿qué pasa? Lleva en sí castigo. Entonces una persona comete un error y piensa que Dios lo va a cortar y lo va a castigar. No piensa que quizá Dios es un Dios perdonador, que conoce nuestras debilidades, que nos ayuda, que nos da una nueva oportunidad si nosotros nos arrepentimos, sino que estamos a toda hora tapándonos nuestros ojos porque pensamos que Dios nos va a castigar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Venimos a la iglesia con miedo. Hacemos el discipulado por miedo. Yo diezmo por miedo, porque si no diezmo, Dios me corta. Yo tengo que ofrendar porque si no Dios me corta. Tengo que servirle al Señor porque si no Dios me corta y se pone bravo conmigo. Tengo que llegar temprano a la iglesia porque si no Dios me corta, me castiga, se pone bravo. Tengo que ser fiel con mi esposa, con mi esposo. Tengo que amar a mis hijos porque si no Dios se pone bravo. Entonces es una relación de temor. Y ese temor lleva en sí castigo. Donde el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. ¿La está cogiendo? No tenga miedo en relacionarse con Padre Dios, con el Dios Padre, porque Él es un Dios perdonador, justo
que nos da una nueva oportunidad cada día. Amén. ¿Sabe qué pasa? ¿Quién tiene Lucas 21:26? ¿Quién lo dije por ahí? A ver, Dieguito, suelte esa voz de trueno que tiene. Póngase de pie y hágale. Lucas 21:26. La gente quedará, esa es una versión que me gusta, chévere. Esas, ¿qué dice la Biblia? La gente quedará aterrada por lo que va a venir. Ahora miremos esta versión. Desfalleciendo los hombres, ¿por qué? Entonces en su corazón, escúcheme iglesia, en su corazón hay temor. Y cuando una persona tiene temor, ¿qué pasa en su corazón? Desfallece. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Voy bien? Cuando usted vive con temores, entonces su vida desfallece. ¿Sabe por qué desfallece? Por lo que cree que va a venir a su vida. Ayer, antes del discipulado, estaba hablando con un hombre. Me decía, pero yo no entiendo, Yesid, por qué yo mantengo enfermo. Yo mantengo así, yo estoy solo en esta vida. Entonces el Señor me mostró algo terrible. Me dijo, dile que Él está así porque tiene miedo a morirse. Y así yo le dije, mire, el Señor me está diciendo que usted tiene miedo a morirse. Y me miró y me dijo, ¿y usted por qué sabe? Pues porque me lo acabo de decir el Señor. Y lo peor de todo eso, mire para acá un momento, lo peor no es que se muera, le dije. Lo peor es que usted le da miedo morirse porque le da miedo dejar a su hijo solo, que tiene entre 10 y 12 años. El problema es que usted tiene idolatrado a su hijo. Se puso a llorar ese hombre. Se le aguaron los ojos porque le di en el clavo. El Señor lo desdibujó todo y me dijo, Yesid, esto es verdad. Tengo idolatrado a mi hijo, me dan porque le habían diagnosticado una enfermedad. Entonces me decía, es verdad, tengo miedo a morirme porque mi hijo, ¿quién lo va a cuidar? Ese es su problema. Porque usted cree que usted es el Dios de su hijo. Y le voy a decir algo, Dios es el dueño de ese chiquito, usted es simplemente un administrador. Sí, pero es que es mi hijo. No, no es su hijo, es un administrador. Así que disfrute los bienes que Dios le da. El punto es que si el Señor se lo quiere llevar esta noche, se lo lleva. Y me miró así como no le gustó esa parte. Yo le dije, ¿es verdad o no es verdad? O usted tiene la vida comprada de su hijo. Entonces me dijo, no, es verdad. Por eso, entonces usted tiene que matarlo. No, ahí sí casi se baja del carro. Me dijo, ¿usted qué? Yo, ¿cómo así que matarlo? Sí, tiene que matarlo. No entiendo esto. ¿Cómo así que tengo que matarlo? Sí, tiene que hacer lo que hizo Abraham, que mató a su hijo. Me dijo, usted está loco. En la Biblia no dice que Abraham mató a Isaac. Yo le dije, ¿cómo que no? Claro que lo mató. Desde que dio el primer paso, ahí ya lo había matado. Cuando iba al monte, ¿en dónde lo mató? En el corazón. Ahí lo mató. Claro, allá en el monte de sacrificio Dios proveyó un sustituto. Pero internamente en su corazón, que era lo que Dios quería, que Abraham matara a su hijo en su corazón. Y yo le dije, si Abraham no mata a Isaac, el diablo viene y no, el hombre quedó llorando. Pero oramos y salió con paz. El problema de vivir con temores es que yo pienso que de pronto se me puede caer esta columna o esta pared encima. ¿Y yo qué voy a hacer? Este piso se me cae encima. ¿Qué pasa si yo salgo a la calle y me roban? ¿Qué pasa si hay un tiro por ahí perdido y me cae a mí? Dios mío, yo ya no quiero salir a la calle porque hay mucha inseguridad. Escucho mucho lo que dicen en la radio, en las noticias de la televisión, en las redes sociales. Y mis queridos hermanos, lo que el diablo hace perfectamente a través de los medios de comunicación es meternos miedo, porque el miedo es el enemigo de la fe. El enemigo número uno es el miedo. Cuando tú tienes miedo, no inviertes.
Cuando tú tienes miedo, no sueltas. Cuando tú tienes miedo, te cierras. Cuando tienes miedo, no avanzas. Y es como si te pusieran unas botas de plomo y quieres caminar. Tienes el libre albedrío de hacerlo, pero no tienes la libertad porque estás como con miedo. Y entonces, como tienes esas botas de plomo, tienes que hacer un esfuerzo y tienes que hacer otro esfuerzo porque estás lleno de miedos. El problema de vivir con miedos es que lo que le tengo miedo, eso va a venir. Job capítulo 3. Abra su Biblia, creo que no les pedí el favor, no. Job capítulo 3. Creo que está en el último verso. Mire lo que dice, el último o el penúltimo. Porque el temor que me... ¿Usted alguna vez ha tenido un temor que lo espanta? Todos hemos pasado por eso, hermano. A veces tenemos un miedo que nos espanta. ¿Y qué quiere decir espantar? ¿Ah? No, asustar no, es más que eso. ¿Ah? Pánico es más que eso. Angustia más que eso. ¿Cómo? Alejar. Cuando una persona está espantada por el miedo, huye y no enfrenta el problema. Pastor, pero es que no puedo. Y entonces huye. En lugar de enfrentar sus miedos, huye y mantiene huyendo, y el diablo persiguiéndolo a carcajadas. Y esa poderosa persona que tiene a Cristo en su corazón mantiene huyendo toda su vida. ¿Por qué? Porque lo espanta lo que le tiene miedo. Y mire lo que le pasaba a Job. Porque el temor que me espantaba, esto es diabólico, hermano, y me ha acontecido, no he tenido paz, dice Job. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. La palabra turbación habla de una mente confundida. Cuando una persona, ¿sabe qué le tenía miedo a Job? ¿Qué le espantaba? ¿Y qué le aconteció? Pues que sus hijos, ¿cuántos hijos tenía Job? ¿Recuerdan ustedes? Tenía 10, ¿sí? Muy bien. ¿Qué le espantaba a Job? Que se murieran, que viniera el diablo y los matara. Entonces, todos los santos días hacía sacrificios por ellos. Entonces decía en su corazón: voy a hacer sacrificios porque quizá no sé qué mis hijos están haciendo. Y Dios, yo sé que tengo un Dios terrible, justo, que es implacable. Y más bien yo hago sacrificio por mis hijos porque no sé qué estarán haciendo. No hacía sacrificios para adorar a Dios, sino que hacía sacrificios porque tenía miedo. Entonces el diablo, como es experto en mirar nuestras grietas, le vio una grieta a Job y por ahí se metió. Y entonces dice Job: lo que me espantaba, eso me vino. ¿Qué me espantaba? El miedo a que mis hijos se murieran. Y en un solo golpe los 10 se murieron. Usted sabe, si es para un papá la muerte de un hijo, ¿cómo será los 10 en un solo evento, en una sola tarde? Eso es para volverse loco. Amén. Por eso es importante alejarnos del miedo. ¿Cómo hacer para que se nos vaya el miedo? Ahora vamos a mirar la otra parte. ¿Cómo hacer para que no tengamos miedo? Juan capítulo 15, verso 6. No, verso 7. Si permanecen en mí y yo permanezco, o más bien mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y no se les será hecho.
La clave para que se nos vaya el miedo es que las palabras de Él estén ¿en dónde? No solamente en nuestro corazón, sino en nuestra boca. Le voy a decir algo que se lo he enseñado antes, pero mire esto. Un pastor dijo así: Dios me habló, dice el pastor. Dios me habló y me dijo: mis palabras son tan poderosas en mi boca. Ojo con esto. Mis palabras, le dijo Dios a ese pastor, mis palabras son tan poderosas en mi boca como mis palabras en tu boca. Se lo voy a volver a repetir. Dios le dice a ese hombre: mis palabras, lo que yo suelto, imagínense Dios en la eternidad diciendo: hágase la luz. Él no solamente estaba diciendo, porque es que no hay solamente que pensar, sino que hablar. Y el sol, la luna, la tierra. No, Él utilizó su poder. Y el poder que Él tiene, como nosotros somos su imagen y semejanza, entonces si Él tiene ese poder, imagínense nosotros, si somos sus hijos amados. Amén. Mis palabras tienen tanto poder en mi boca como mis palabras en tu boca. Es decir, que para que el temor se nos vaya, definitivamente sus palabras tienen que permanecer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Saturarnos, colmarnos de palabra de Dios, que cuando venga el pavor nocturno, usted le pueda decir: mira, diablo mentiroso, yo estoy pasando por una enfermedad, pero yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo alguien que me va a levantar. Yo tengo alguien que me sana. Yo tengo alguien que me liberta. Y eso es lo que tenemos que hablar, hermano. Eso es lo que tenemos que proclamar, para que cuando vengan los problemas, nosotros tengamos el poder para sacar ese miedo y para sacar ese temor que nos quiere paralizar en nuestro diario vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Mire una cosa, en el budismo zen, en las religiones orientales, en el yin y el yang, en el yoga, se enseña que para alcanzar el nirvana hay que entrar en un proceso de vaciamiento de la mente. Entonces vamos a hacer una meditación trascendental, pero tienes que vaciar tu mente, vacéala. Y eso es sumamente peligroso, porque mientras vacío mi mente, entran los demonios a habitarla. Pero ¿qué dice Pablo a la iglesia de Colosa? Capítulo 3, verso 16. Búsquela, por favor. Colosenses, capítulo 3, verso 16. ¿Ya lo encontraron? La palabra de Cristo more. ¿Qué quiere decir more? Viva. ¿Qué más? Otro sinónimo. Habite. ¿Cómo puede habitar esta palabra en mí, adentro mío? A través de un proceso que se llama proceso de memorización, o la mnemotecnia, que se descubrió en el siglo pasado, pero que ya Moisés lo había dicho. A través de la memorización, la palabra de Dios habite, more, viva en abundancia. ¿Cómo tiene que vivir la palabra de Dios en nosotros? En abundancia. Ahora yo les quiero dar un ejemplo. Si estamos atravesando por un problema económico, ¿usted tendría la posibilidad de dar 5 versos bíblicos para reclamar sus problemas en lo financiero? No me responda. Al menos 4 versos bíblicos que hablen de finanzas. Al menos 3. Si alguien está atravesando una enfermedad,
¿Usted podría orar la palabra de Dios, al menos 5 versos que hablen de sanidad? Al menos 4, al menos 3. Si alguien está pasando por tristeza, angustia y melancolía, podríamos citar de memoria 5 versos bíblicos que me hablen de que Dios nos liberta, nos sana mentalmente, nos alienta. Al menos 4, al menos 3. Si usted respondió 0, 1 o 2, estamos como en Da Vivienda. Si respondió 3, va raspando. Si respondió 4, va y va bien. Si respondió 5, ya casi es un teólogo. Cada uno tiene que hacerse un autoexamen. Examínese. A ver si cuando tenga un problema usted dice, un momentico, es que como la palabra de Dios habita en mi mente, yo con esa palabra voy a pelear. Pero si alguien dice, no, yo me siento enfermo, pues vamos a orar la palabra de Dios. De un texto bíblico de sanidad. No sé, espere, llamo al pastor, espere, llamo a un líder. No, hermano, así no tiene que ser. Volvamos al texto. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora no solamente tenemos que hablar la palabra de Dios que mora abundantemente con nosotros, sino que hay que cantar ¿con qué? Con gracia. ¿Qué es cantar con gracia? Cantar con gracia no es quejabanza. No es como cantan las ovejas. ¿Usted sabe cómo cantan las ovejas? Dame, ministrame, libérame, ayúdame, socórreme, provéeme. Y todo es una quejabanza. No, con gracia. ¿Qué es cantar con gracia? Señor, tú eres bello. Estoy atravesando por un momento difícil, pero yo sé que mi Redentor vive. Gracias por lo que estás haciendo, porque esto me permite a mí madurar. Quizá el vivir hoy, las vivencias de hoy son el reflejo de un resultado o de una toma de decisiones del pasado. Si estoy mal es porque muy posible tomé malas decisiones en el pasado. Pero Señor, tú me vas a dar gracia, sabiduría para que mi futuro sea diferente. Aleluya, te adoro. Señor, estoy aguantando hambre, pero yo sé que alguien viene con un mercadito y algo va a pasar. ¿Usted cree que el Señor no se mueve en esa oración? Cantando en el corazón, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué son los salmos? Pues los que cantaba David, los que cantaba Asaf, Jedutún, el mismo Moisés cuando liberaban Dios al pueblo de la esclavitud de Egipto. Cantaban y cantaban. Ahora, ¿qué son los himnos? Esos himnos viejitos que antes cantábamos. ¿Se acuerdan de esos himnos viejitos? Uno que decía, más allá del sol, más allá del sol. Esos que ya no se cantan, viejitos por allá de los 70. Ahora, ¿qué son los cánticos espirituales? Los cantos espirituales es cuando usted mismo se atreve en medio de su aflicción a levantar una canción que salga de su espíritu. Al Señor no le importa si usted tiene una voz de tarro, no le importa si usted pone la fa donde va la, no le importa si usted es arriba, abajo. A Él lo que le importa es su corazón. Que usted pueda decirle, Señor, hoy quiero alabarte. ¿Cómo empiezo? No sé, me da pena porque nadie me está mirando, solo tú. Bueno, vamos a cantar. En medio de mi alegría, de mi tristeza, en medio de las alturas como cantábamos ahora, en medio de las derrotas, de las victorias, en medio de lo bueno, de lo malo, que yo pueda elevar una canción. Amén. ¿Cómo hacemos para que se nos vaya el miedo y el temor? A través de que la palabra de Dios more en abundancia. ¿Saben por qué? Porque este caminar que estamos transitando usted y yo es un camino espiritual. El cristianismo no es una religión en donde yo puedo hacer obras para salvarme. No. El cristianismo se salva uno por gracia, y en esa gracia nos movemos, nos mantenemos. Salmo 119, por favor.
verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Oiga, hermano, este verso nos tendría por lo menos un mes para explicarlo. Tiene tanto de ancho como de largo y como de profundo. Pero cuando una persona, mire para acá un momento, cuando una persona alinea su visión con lo que escucha, entonces su hablar será diferente. Cuando una persona empieza a almacenar en su corazón la palabra de Dios, entonces lo que va a hablar será diferente. Y como habla diferente, su visión va a ser diferente. Ya no va a aceptar tanto chisme, ya le va a molestar tantas noticias malas. Y usted como que prende el noticiero como que para ver los titulares y como que lo apaga porque es lo mismo de siempre. El mismo secuestro, simplemente que cambia de nombre. El mismo corrupto, lo que pasa es que cambian de nombre. La misma muerte, el mismo asesinato. Y como que todo más de lo mismo. Y ya usted llega a un momento en que ya no quiere saturar su vida de malas noticias, sino que dice: saturémonos de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, cuando una persona pone en su caminar la lámpara, que es la palabra de Dios, la visión para caminar cambia. Ya no va a estar tropezando, cometiendo errores. Por ejemplo, si estuviéramos aquí a las 12 de la noche con las luces apagadas y todos cerrados los ojos, vamos a tropezarnos entre todos porque estamos en oscuridad. Vamos a tropezar las sillas, a pegarnos, a golpearnos, a lastimar al otro, a dañar las cosas que tenemos. Vamos a quebrar el vaso, vamos a dañar las flores, vamos a lastimarnos entre unos y otros. ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad, no vemos. Pero ahora, por cuanto está la luz, tenemos la oportunidad de saber por dónde caminamos. Que si yo voy a meterme por esta silla, le voy a decir: permiso, perdón, voy a sentarme, no la voy a lastimar. ¿Por qué? Porque tengo luz. Necedad sería que yo, teniendo luz, siga lastimando a la gente. ¿Sí me hago entender? Necedad es que yo, con la palabra de Dios teniéndola en mi corazón, siga insultando, siga maltratando. Cuando una persona tiene la palabra de Dios en su vida, tiene o mejora su visión. Y cuando yo hablo de visión, no es solamente física, sino una visión espiritual. Yo sé para dónde voy. No, que es por aquí, no me meta por acá, porque mi caminar es este. ¿Por qué? Porque me muevo por mi lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, cuando yo voy caminando, la lámpara, que tiene no que estar debajo de una silla, sino arriba, entonces ella va alumbrando mi caminar. Yo no sé por dónde voy, porque yo no soy un orgulloso, prepotente, autosuficiente. No, yo digo: Señor, ilumina mi caminar. Entonces baja la lámpara. ¿De dónde sale la lámpara? De mis pensamientos, hermano. Entonces el Espíritu Santo me trae a mis pensamientos la palabra, que es Cristo, y entonces ella sale como si fuera así. Y cuando yo voy, me va iluminando mi caminar. Yo no sé por dónde voy. Si estuviéramos a las 12 de la noche, entonces la lámpara sale y alumbra 12 de la noche. Y entonces yo ya, aunque todos estén en oscuridad, aunque el ambiente esté en oscuridad, por cuanto la lámpara sale, entonces yo me puedo mover en medio de la oscuridad. Todos están en oscuridad, yo no. ¿Por qué? Porque yo tengo la lámpara. Si usted saca su lamparita en medio de la oscuridad, de las tinieblas donde nos movemos, usted podrá caminar y va a dar pasos firmes. No se va a equivocar. Amén. Termino con otro texto, Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, verso 18. Mire lo que dice la Biblia. Aprendamos, hermano, porque si tomamos esta palabra y la practicamos, usted va a ser una persona muy bendecida. Usted va a ser un influencer. ¿Sabe por qué va a ser un influencer? Porque todo el mundo querrá ser como usted.
pero es que el hermano no comete errores. Oiga, pero es que la hermana donde pone el ojo pone la bala. Oiga, qué bueno ser como el hermano tal. Qué bueno ser como la hermana tal, porque es que lo que dice, allá le apunta y allá le da. Pero no es por ella, es porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y donde yo voy caminando, la lámpara me va indicando. Es decir, yo no camino y la lámpara sale. No, yo sale la lámpara y yo camino. Amén. 18, verso 18. Por tanto, pondrán estas mis palabras en su corazón y en su alma. Cuando habla de alma, habla de mente. Y las atarán como señal en vuestra mano. Es lo que se llama el teilit. Y serán por frontales en sus ojos. Y las enseñarán a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice Pablo a los Colosenses capítulo 3 verso 13, que la palabra de Dios abunde, more, habite en abundancia, porque eso hará que se vaya el miedo. Hermano, mire, a mí cuando me echaron de donde yo estaba trabajando, por cuanto yo tenía la palabra sembrada acá, el jefe me miró y me dijo: es la primera vez que veo a alguien que estoy echando y que no está llorando, ni quejándose, ni asustado. Y entonces yo le dije: es que mi provisión no viene de usted, jefe, mi provisión viene de Dios, tranquilo. Pero si yo no tengo sembrada en la palabra de Dios, me voy a asustar. Voy a decir: ¿y ahora qué voy a hacer? Esto está muy difícil. En el noticiero dice que el desempleo está creciendo. ¿Ahora qué voy a montar? Pero si monto un puesto de arepas, ¿qué tal que venga el ladrón? ¿Qué tal que me secuestran? ¿Qué tal que me sobornen? No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy para Canadá. Me voy para Estados Unidos. Pero el mismo Dios que está en Estados Unidos está aquí. Amén. Verso 20: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que se llama la mezuzá. La mezuzá era un tubo cilíndrico como esto, en donde la pegaban en la puerta, y ahí estaba la Torá o el Tanaj, en donde se describía la palabra de Dios. Habían pequeños escritos en donde la persona abría y veía una porción de la Biblia, una promesa. ¿Hay algo escrito en tu casa cuando entras? ¿Se identifica tu casa como una casa de Dios? ¿Hay un cuadro en tu casa donde se resalte en el ambiente espiritual alguna promesa de Dios? ¿Está la mezuzá en tu casa? ¿La porción de la palabra de Dios está en los cuadros? Es importante hacerlo. Es importante que todos los días vayamos recordando la palabra de Dios, de día y de noche. Y no solamente recordarla, sino meditarla como lo estamos haciendo en esta mañana. Si lo hacemos así, les aseguro que el miedo se va a ir. Les aseguro que el temor se va a ir. Y entonces seremos personas de bendición, en paz y en gozo. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado de compartir tu palabra. Yo te pido que este mensaje haya quedado incrustado en el corazón de mis hermanos. Te pido, Señor, que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Señor, que se nos vayan los miedos si los hay, que se nos vaya la angustia si la hay, que se nos vayan los temores a un futuro de angustia. Ayúdanos a levantarnos en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdanos a establecer prioridades en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a dejar lo inoperante, lo que no produce resultados en nuestras vidas, y ayúdanos a centrarnos en lo que es verdaderamente importante.
para que nuestras vidas sean vidas de bendición, sean vidas de ejemplo y de inspiración para otros. Que cuando venga la enfermedad, que cuando venga la angustia, cuando se asome la pobreza, cuando venga algo que no nos guste, que podamos levantarnos y mirar ese tipo de circunstancias y adversidades por encima de ellas. Gracias, Señor. Bendigo esta iglesia, bendigo esta próspera y bendecida iglesia, una iglesia sana, una iglesia de bendición, una iglesia de salud. La bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.